En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos, capítulo segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto. El quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. Y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy nos encontramos en el metro 1030 de altura. Estamos concluyendo hoy el segundo apartado de este artículo donde el catecismo ha dedicado 18 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la dignidad de las personas. Los últimos 2 números que nos propone el catecismo, el 2300 y el 2301, los dedica a concluir con el tema el respeto de los muertos. Número 2300 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Y leeré inmediatamente el número 2301. La autopsia de los cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Son 2 números extraordinarios estos que nos dan mucha luz en esta temática de qué hacer con el cuerpo de los muertos, ¿no? Y vamos a partir de un texto impresionante que nos da el libro de Tobías, donde vemos que fue él, Tobías, el que introduce en Israel la santa costumbre de arriesgarse incluso con su vida y su hacienda por enterrar a los muertos. Tobías 1, 16, 18. En tiempos de Salmanasar, yo hacía muchas limosnas a mis compatriotas. Daba mi pan a los hambrientos, vestía a los que estaban desnudos y enterraba a mis compatriotas. Cuando veía que sus cadáveres eran arrojados por encima de las murallas de Nínive, también enterré a los que mandó matar Sennacherib, cuando tuvo que huir de Judea, después del castigo que le infligió el Rey del Cielo por todas las blasfemias que había proferido. Lleno de cólera, Sennacherib mató a muchos israelitas. Yo ocultaba sus cuerpos para enterrarlos, y aunque él los buscaba, no podía encontrarlos. Es un maravilloso texto. Era frecuente que los cadáveres fueran utilizados por los poderosos como exhibición de su fuerza. O los cadáveres eran utilizados para amedrentar, para sembrar terror entre la sociedad. Y en este texto, Tobías no solo se está hablando
de una obra de misericordia, sino que nos habla de varias obras de misericordia. Se está introduciendo desde el libro de Tobías las obras de misericordia tal como los católicos las conocemos y las vivimos. Las obras de misericordia corporales, recordemos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Y también tenemos los católicos las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en el error, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por vivos y muertos. Eso que hablamos en el número anterior en la catequesis, cuando hablábamos del número 2299, que hiciéramos oración por los familiares nuestros que estaban moribundos, rogar a Dios por vivos y muertos. Es impresionante y bellísima la fe católica. ¿Cómo no se le escapa nada? Y más bíblico que esto no hay. Tobías 1, 16, 18, por si alguien se los pregunta dónde en la Biblia está. La secularización, este relativismo terrible en el que nos ha ido metiendo esta sociedad, tiene también un reflejo en ese cómo tratamos a los muertos. Y para comenzar a hablar de este tema tenemos un referente, el santo entierro de Jesucristo. Juan 19, 38, 42. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido sepultado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Qué relato más hermoso. Es el detalle de que Jesús estrenó el sepulcro. Nunca nadie había sido sepultado allí. Era nuevo. Es el paralelo al pasaje cuando leemos el Domingo de Ramos que Jesús va montado en un burrico en el cual no había montado nadie, haciendo esa referencia que Cristo es el primero y verdadero Rey. De igual forma, Jesús va a ser primero entre los muertos. Va a inaugurar la resurrección desde un sepulcro nuevo. Esta escena del santo entierro es un modelo para nosotros. Y no en vano, por eso la Tierra Santa, el lugar más visitado, más sagrado de todos, es el Santo Sepulcro de Jerusalén. Es el lugar donde aconteció el suceso que ha cambiado definitivamente el curso de la historia. Es el lugar donde la muerte ha sido vencida por Jesucristo. Es el lugar que todo cristiano y católico alguna vez, por lo menos una vez en su vida, debería visitar.
Y la fe cristiana no se limita a creer en la inmortalidad del alma separada del cuerpo en el momento de la muerte, sino que la fe cristiana afirma la resurrección de nuestro cuerpo al final de los tiempos. Y es por eso que la costumbre de enterrar a los muertos ha formado parte de la expresión cristiana de la fe desde siempre. San Pablo lo dice en la segunda carta de los Corintios 15, 42, 44. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. ¿Qué concepto teológico más fuerte este? Cuerpo espiritual. Y lo podemos mirar de alguna manera en la forma en que los evangelios describen a Jesucristo resucitado, que no es el cuerpo que resucita, un cuerpo carnal. No es un cuerpo sujeto a las leyes del espacio y del tiempo. Y de hecho, si Jesús quiso dejarse tocar, palpar, cuando les dijo, trae tus manos, toca mis llagas, o cuando les dijo, ¿tenéis un pescado para comer? Él lo hizo para sacudir su incredulidad, no porque lo necesitaba, para sacudir su incredulidad. Porque si no, los apóstoles hubieran tenido mucha dificultad en dar fe de la resurrección. Y Jesucristo fue misericordioso con ellos, de dejarse ver, de dejarse palpar. Y ellos decían, nosotros que hemos comido y bebido con Él después de la resurrección. Por tanto, el cuerpo que resucita no es un cuerpo carnal, pero es el mismo cuerpo. Es el mismo cuerpo el que había en el sepulcro, el que resucitó, pero es un cuerpo resucitado. Los cristianos, tomando pie de Jesucristo, sepultamos el cuerpo y hemos hecho de la sepultura un lugar de espera en la resurrección. Es muy interesante ver, por ejemplo, en nuestros pueblos, si cada uno puede hacer memoria, ¿no?, de los cementerios en nuestros pueblos. Recuerdo algunas sepulturas, por ejemplo, que tenían ángeles sentados en actitud de espera. Incluso otros tenían ángeles con las trompetas apoyadas en sus rodillas, como esperando a que llegue el momento de tocar las trompetas el día de la parucía, como dice el libro del Apocalipsis, ¿no? O por ejemplo, en las catacumbas, los que han tenido la oportunidad, por ejemplo, de visitar las catacumbas en Roma, las catacumbas de San Calixto, ahí donde se refugiaban los cristianos durante la persecución de los romanos para dar sepultura a sus muertos. Hay más de 500,000 sepulturas ahí abajo, de puros cristianos, en esas galerías subterráneas, kilómetros y kilómetros y kilómetros donde enterraban a sus difuntos. En nuestro hoy, en nuestro presente, con una lógica aplastante, en la medida en que se extiende entre nosotros esta secularización, este paganismo, está entrando en crisis la costumbre de enterrar a los muertos en un entierro cristiano. Y justamente, queridos amigos, en la medida en que estamos perdiendo la fe católica, nos unimos entonces a todas esas prácticas paganas que parecen ser como la moda, que se creen muy progresistas
y que hacen trizas con todo el respeto que se le debe de dar y el trato que se le debe de dar al cuerpo de un muerto. Por ejemplo, cosas ridículas. Tomar las cenizas y aventarlas al mar, aventarlas al lago, aventarlas al bosque. Oye, ¿qué culpa tienen los pobres pescaditos del mar? Ese no es el lugar para tirar a tu mamá. Y con decirle que a su mamá ni el mar le gustaba. Y eso que la iglesia no está en contra de la incineración de los muertos. Esto tiene que estar muy importante. Porque al fin y al cabo la incineración lo que hace es como adelantar un poco el tiempo, el proceso natural de descomposición. Polvo eres y polvo te convertirás. La iglesia no está en desacuerdo con que alguien opte por incinerar a sus difuntos. Lo pueden hacer, claro que sí. La iglesia permite esa incineración siempre y cuando la fe en la resurrección del cuerpo no se quede cuestionada. Pero otra cosa distinta es hacer trizas las cenizas. Cuando yo incinero el cuerpo de mi mamá, de mi papá, de un hijo, de mis hermanos, quien sea, ese cuerpo se le da, a esa ceniza se le da santa sepultura. Hay unos espacios especiales para dar sepultura a las cenizas, como hay santos lugares donde se le da sepultura a los cuerpos. Cada uno puede optar por el que quiera. Pero lo que no se puede hacer católicamente es esparcir las cenizas por todas partes. Mandar un poquito de cenizas a mi hermano que está en Nueva York, al otro hermano que está en Canadá, al otro hermano que está en España. Eso no se puede hacer. O personas que toman las cenizas y hacen pequeñas cruces con cenizas de su mamá adentro y hacen 1000 porque tienen que darle a toda la familia una para que cada una tenga un pedacito de su mamá consigo. No, eso no se puede hacer. Pero es que todos la queremos. Bueno, pues por eso mismo hay que darle santa sepultura por el amor que le tenemos. Es el mismo trato que se le tiene que dar a un cuerpo. Usted no va a mandarle una mano de su mamá a su hermano de Nueva York, ni tampoco le va a mandar un pie a su hermano que está en España, no. El cuerpo se entierra completo. Las cenizas también. No se tiran en los montes, ni en los bosques, ni en los ríos, ni en el mar. Eso un católico no lo puede hacer. Y la cuestión aquí es, ¿por qué habríamos de dar un destino distinto a las cenizas del que le damos al cadáver enterrado en el cementerio? Es igual. Si enterramos el cadáver, lo lógico es que enterremos las cenizas. Tampoco están las cenizas para dejarlas en su casa. Hay un lugar para los muertos. Se llama cementerio. No es su casa. Conocí el caso de una persona que a la muerte de su esposo fue incinerado, le entregaron las cenizas y todavía desde hace 6 años lo tiene acostado en su cama con la cobijita y duerme con él. Eso no se puede hacer. Eso es un daño a tu psiquis. Hay un lugar para los muertos. Y es una obra de misericordia corporal para ese cuerpo darle santa sepultura, darle un entierro digno, no jugar con él, acostándolo en la cama, poniéndolo en la cabecera de la mesa del comedor o mandándolo a 1000 partes para que cada uno tenga un pedacito de. No,
santa sepultura a los muertos. Es una obra de misericordia corporal. Con este comentario no quiero tampoco causar ningún suplicio de conciencia a alguna persona que ya lo haya hecho. Ella fue allá y tiró a su mamá en el mar, en el río, donde sea, ¿no? Eso no es algo que va a imposibilitar la resurrección de la persona, de su mamá, de su papá o de quien lo haya hecho. Pero es importante que entendamos las indicaciones que nos regala la Santa Madre Iglesia para cumplir la obra de misericordia corporal de dar santa sepultura a los muertos. Si ya lo hizo, no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer. Fíjense, queridos amigos, la liturgia católica de las exequias es muy hermosa, es muy elocuente. Cuando se reza en el momento en que es incensado ahí el féretro, es una oración muy hermosa. El sacerdote dice, estos, sus despojos, fueron templo del Espíritu Santo y están llamados a ser por la resurrección piedras vivas de la Jerusalén celestial. En consecuencia, los cristianos enterramos a los muertos en el cementerio. Saben que cementerio es una palabra cristiana y significa literalmente dormitorio. El cementerio es el lugar donde están dormidos a la espera de la resurrección. Dormitorio. Impresiona, ¿no? Ver cómo el cristianismo ha tenido tal fuerza que incluso fue capaz de cambiar las costumbres paganas de enterrar a sus cuerpos, los cuerpos de sus muertos. Así como nos narraba Tobías, eran tirados los cuerpos fuera de las murallas de Nínive. El cristianismo fue capaz de cambiar todas esas costumbres paganas, de poner sus muertos a las afueras para que todos los vieran y sintieran miedo. El cristianismo cambió eso y lo puso como una obra de misericordia, dar santa sepultura a sus muertos. Incluso el cristianismo en su momento no introdujo la costumbre del enterramiento, sino que cambió el nombre al lugar donde los paganos enterraban a sus muertos. Ese lugar se llamaba Necrópolis, ciudad de los muertos. Y nosotros los cristianos lo cambiamos y lo llamamos cementerio, dormitorio. No es solamente el lugar donde están los muertos, es donde están a la espera de la resurrección. Están dormidos. En otros lugares hacemos los famosos columbarios, dentro del cementerio o dentro de un recinto en una parroquia, y allí en esos columbarios es donde se depositan las cenizas, porque también están esos cuerpos a la espera de la resurrección. Fíjense, queridos amigos, también en la historia de la iglesia han habido carismas de enterramiento. En la iglesia existen cofradías, por ejemplo, que su carisma, que sus estatutos tienen como ley dedicarse a enterrar a los pobres. Son cofradías dedicadas a ayudar a las familias que no tienen los recursos para dar una santa sepultura a sus difuntos. Y estas cofradías tienen este carisma específico. Son cofradías hechas para responder a la séptima obra de misericordia corporal, dar santa sepultura a los difuntos. Y esos carismas de dar santa sepultura a los difuntos vienen unidos con esa profunda oración por los difuntos y por las almas del purgatorio. ¡Qué carisma más bonito! ¿Cómo nos hace falta aquí, en nuestra sociedad, una cofradía como estas? A lo mejor alguna escucha
sienta con estas palabras un llamado y posiblemente pueda fundar una cofradía que se dedique a dar santa sepultura a los pobres, con la dignidad que se merece cada uno de los cristianos. Decíamos hace un momento que este secularismo que nos va como dominando nos ha alejado de de ese mandamiento, ¿no? De enterrar a los muertos, de esa obra de misericordia. Otro ejemplo importante para esto es, por ejemplo, el tratamiento que se da a los fetos, a los abortos. Tantos abortos que se practican. Los fetos de las clínicas abortistas no son llevados a una funeraria, los tiran por el inodoro, por el vertedero sanitario. Por ahí se van los cuerpecitos de esos bebés. No los entierran, no les dan santa sepultura, los tiran por el caño, como si fueran basura. Es decir, que a los inocentes no solo se les negó el derecho a la vida, sino que se les niega incluso hasta el derecho a un entierro digno. No nos conformamos con matarlos, sino que pretendemos borrar cualquier signo de su existencia. Ahí se fueron por el caño. ¡Qué inmoralidad más perversa! Algo parecido ocurrió en los campos de concentración ahí en Auschwitz, donde se tenía que borrar cualquier vestigio o prueba de los procesos de los ajusticiados en los campos de concentración. ¿Y qué hacían? Quemarlos. Contaban las personas alrededor de Auschwitz que eran tantos los cuerpos que quemaban que las ciudades alrededor olían a carne quemada y nadie decía nada. El horror del olor de esa carne quemada tenía que clamar al cielo y por 6 años nunca nadie dijo nada por miedo a las repercusiones del sistema nazi. Y esto suena muy duro, pero así fue. Es una realidad que sucedió y que hay que sacarla a la luz, porque el silencio es lo que nos ha matado siempre. En otras culturas entierran a sus muertos por razones simplemente sanitarias, pero el cristianismo no entierra a sus muertos por razones sanitarias, los entierra por respeto al cuerpo y en la fe, por respeto a la espera de la resurrección. En otros lugares, por ejemplo en Alaska o en los lugares de la Mongolia, donde está todo congelado, cuando entierran a sus muertos, hay una tradición muy hermosa, y es que el ataúd, los miembros de la familia, lo sellan, lo sellan como si estuvieran sellando una vaca. Le ponen las iniciales del nombre en el féretro. Cada uno va sellando el féretro de ese familiar que que ha fallecido y que están enterrando. Hay un montón de tradiciones. Tenemos la costumbre de besar las reliquias de un santo. Por ejemplo, un pedacito de hueso, un pedacito de cabello, lo que sea, una reliquia de primer grado de los santos, como esas 34 reliquias que han regalado a la parroquia de
San Pablo el Apóstol en Cleveland, Georgia, a las cuales les invito a que vamos o a que vayan a visitarlas. 34 reliquias de primer grado de santos, ¿no? Besamos las reliquias. Sabemos que su alma está en el cielo y que ese cuerpo de ese santo va a resucitar y estará en el cielo junto con su alma en el día de la resurrección. Y las veneramos pidiendo a través de esa reliquia la intercesión por nuestra alma. Para concluir, hay dos cosas que nos impiden el tratamiento respetuoso de los cadáveres, de los restos. La primera de ellas es la falta de fe. El paganismo moderno, el no tener respuestas trascendentes. Lo que hacemos es tapar el asunto. Que pase rápido, que nadie se dé cuenta. A los niños se les aparta del acontecimiento y se les metió en la cabeza que eso es un daño psicológico para ellos. Imagínese usted, ya hasta la psicología la metieron ahí. Imagínese. Como borrar la muerte, porque eso es muy negativo. No, eso no es negativo, esa es la realidad de nuestra vida y a todos nos va a pasar. Pero el que no tiene fe quiere como ponerle una cobija encima, como si nunca hubiera pasado. Que la muerte sea algo anónimo. Por eso esas eutanasias solapadas, que le llaman es que dormiciones, vamos a ponerlo a dormir, son eutanasias solapadas. Lo dormimos para que nadie se entere. Qué falta de fe en todo. Qué falta de fe tan tremenda. Y la segunda son la predicación de errores teológicos. Hay algunos que confunden la inmortalidad del alma con la resurrección del cuerpo. Algunos dicen que cuando alguien ha muerto ya ha resucitado. Eso es un error, eso no es verdad. Eso no se puede predicar. Incluso escucha uno por ahí en esos discursos muy protestantes. Estamos aquí para celebrar la resurrección de nuestro hermano. No, estamos aquí para dar santa sepultura a nuestro hermano. Claro que sí, no para celebrar la resurrección. Él no ha resucitado. No hay que adornar de palabras bonitas lo que no es. Y no hay que predicar errores teológicos. En la liturgia de difuntos, la iglesia es muy clara. Se habla de que nuestro hermano vive porque el alma es inmortal. Pero cuando habla de la resurrección, la iglesia claramente habla es en futuro y dice, y resucitará al final. No, ya resucitó, resucitará al final. Por tanto, todo este tipo de errores teológicos hay que tener mucho cuidado con ellos, porque esa alma ha tenido un juicio y posiblemente esté en el purgatorio. Todavía no ha resucitado. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Por tanto, queridos amigos, en conclusión, la forma de hacer el duelo correctamente y no paganamente es un don que tenemos que pedir a Dios, que nos dé la sabiduría total y los medios necesarios para saber acompañar a los difuntos con todo el sentido de respeto en este último momento de darle sepultura a los muertos.